algunas pequeñas cosas. Bueno, vamos a compartir pantalla. Toda tu pantalla. Compartir. Listo. ¿Están viendo acá un plano en AutoCAD? Sí, bro. Bueno, nosotros quedamos en la clase pasada. Quedamos aquí precisamente en donde estuvimos midiendo las cantidades de obra. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a resumir. Por ejemplo, vamos a coger una zapata un poquito más de fundamento. Eso no significa de que no sepamos medir. El que sabe medir una zapata pequeña, sabe medir una grande. Eso es irrelevante. Simplemente que me gusta medir esta por la magnitud que tiene. No más allá de eso. Lo que sí tienen que interpretar ustedes es el orden. El orden de las mediciones en el orden establecido. Entonces, fíjense, yo tengo afortunadamente varios diseños estructurales. Por ejemplo, este diseño que ustedes están viendo, si mal no estoy, lo hizo el profesor Emel Mulet. Este es el de la ampliación del Hotel Panorama, queda sobre las Peñitas, en la esquina de la Bajada del Cauca, el edificio grande que está ahí, el Hotel Panorama. Esta es la ampliación que está al lado. Fíjense la expresión, la dibujo, una expresión bastante simple, bastante entendible. Aquí están las columnas, aquí está la planta de desarrollo de columna, la planta de cimentación. Fíjense que siempre al ladito está el cuadro de zapatas. Este lo hizo un ex profesor de la Universidad de Sucre que se llama Álvaro Caballero. Esto es un proyecto un proyecto de vivienda multifamiliar, de apartamentos de 2 pisos en Pablo VI. Esto lo hizo el profesor Álvaro Caballero. Vamos a mostrarle otro que hizo el profesor, ex profesor también, se llama Carlos Palencia. Este lo hizo el ex profesor Carlos Palencia, el dueño de Concreaceros. Y básicamente las expresiones son las mismas, es decir, los dibujos, este sí modifica un poco. Esta es la planta de desarrollo de columnas, esta es la planta estructural de cimentación. Denme un minuto que me están tocando el citófono. Bueno, este lo hizo el profesor Carlos Palencia. Ese es un edificio de 8 pisos aquí no, perdón, este no es. Es este. Este, Carlos Palencia. Es un edificio de 8 pisos ubicado aquí en Sincelejo. Fíjense que el cuadro de Zapata es un poquito diferente a los demás. Este es el cuadro de Zapata del edificio. Miren que los cuadros de Zapata acá están un poquito más explícitos, tienen más información. Fíjense que este también tiene un poquito más de información, pero eso es irrelevante. Podemos hacer las mediciones de uno y de otro. Entonces yo tengo aquí una clase número 9 y número 10, así la estoy guardando. Entonces vamos a medir cantidades de obra de cimentación. Con las zapatas. Entonces vamos primero con concreto de zapatas. Concreto de zapatas. Concreto de zapatas y boinamos el plano. Vamos a trabajar sobre el edificio ¿verdad? Que la zapata es bastante grande. Este edificio, en la ampliación del Hotel Panorama, comencemos con la Z1. Esto es importante que tengan este orden. Concreto zapatas, Z1. Miremos las dimensiones.
Las dimensiones son largo 5 metros, ancho 5 metros y espesor 0.85. Yo hice esta pregunta la clase pasada, ¿por qué no hay acero en el lado H? Precisamente porque no hay acero vertical en las zapatas. Todo el acero es horizontal y es una forma de cuadrícula. Ahora, ¿por qué hay acero doble? Fíjense que si vemos el detalle de la zapata, vamos a buscar el detalle de la zapata, el detalle, el detalle, el detalle, el detalle, el detalle. El detalle aquí está, aquí al ladito, miren. Esta zapata tiene doble parrilla, es decir, tiene acero en la parte de abajo y en la parte de arriba. Fíjense que los demás diseños no tienen eso. Por ejemplo, este es un diseño bastante simple en donde vamos a tener solamente acero en la parte de abajo. Alguien que me diga por qué se da el caso en donde aparece acero también en la parte de arriba, como en este caso. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué aparece acero en esta parte de arriba? Digamos que es un acero a compresión. A ver, ¿qué me dice? Por lo que tengo entendido es un acero secundario, pero debe llevar sí o sí de acuerdo que a eso lo leen la ley. No me No. equivoco. O sea, debe sí llevar sí o ¿Cuál sí ley? Profe, la ¿Cuál norma, ley? No, perdón. no, no, dame un minuto. ¿Por qué ley, ok. Jesús? O sea, perdón, lo que pasa es que yo vi Hormigón uno con Muley y también creo que hizo la misma pregunta. Y él Ajá, dice ¿y que te respondieron? eso, bueno, Profe, lo que no me acuerdo es Dame un que minuto, Vergara. No, vamos a aclarar dudas. Estamos aquí, precisamente a mí me gusta hacer este tipo de preguntas. Me gusta hacer este tipo de preguntas porque a veces ustedes vienen con algunos preconceptos un poquito confusos que podemos aclarar y dilucidar aquí en este momento. Primero que todo, no hay ninguna ley que te rija la construcción de zapatas ni el diseño. O sea, existe una norma que se llama la NSR10. una No es una norma, ley, es una norma. discúlpeme, sí, es que una O norma. sea, la ley la expide el Congreso de la República. Las leyes las expide el Sí, sí, Congreso de la sí. República. Una Bueno, norma que dicen que, bueno, aunque el acero se coloca para cuando hay falla, atención, pues el acero a compresión también debe ser utilizada, ya que, como por decirlo así vulgarmente, por si acaso, o sea, por seguridad. no, 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 no. Ven acá, Pérez Rivero, no, no, no. Tú en un diseño estructural, tú no diseñas por si acaso. O sea, tú diseñas lo que es. Por eso es que los factores de seguridad y los factores de mayoración de carga de la carga muerta son mínimos. Fíjate tú que tú multiplicas 1.20 la carga muerta. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Son dos preguntas. ¿Por qué uno multiplica por un 20% más la carga muerta y por qué un 60 o un... ¿Cuánto es que es la carga viva? ¿1.7 o 1.6? 1.6, profesor. ¿Perdón? 1.6. Exacto. ¿Por qué mayoras tú al 60% la carga viva y solo el 20% la carga muerta? Yo mismo me voy a responder. Porque es mucho más simple y Porque sencillo calcular la carga muerta. Y la carga viva depende del uso de la estructura. O sea, es muy simple calcular el volumen de concreto de una estructura. Tú simplemente calculas el volumen de concreto, lo multiplicas por la densidad del concreto reforzado, que es 2.4 toneladas por metro cúbico, y es bastante simple. Tú puedes hallar el peso de un piso en porcelanato, puedes hallar el peso de un cielo raso en drywall, puedes hallar el peso de los muros estos de concreto, bueno, este muro es de Levante. Tú puedes hallar el peso relativamente simple y sencillo. Por eso, digamos que el margen de error es mínimo. Por eso tú solamente mayoras al 20%. Pero acuérdate que la carga viva depende del uso de la estructura. Hay un uso institucional, hay un uso recreativo, hay un uso de carácter inmobiliario. Entonces las cargas vivas aumentan de acuerdo al ese uso. Es decir, por ejemplo, si mal no estoy, cuando tú vas a diseñar vivienda, la carga son 200 kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí o no? Cuando ya tú vas a diseñar un estadio de fútbol, las escaleras se diseñan entre 500 a 750 kilonewton por metro cuadrado porque hay gente agolpada bajando las escaleras. Ahora, como la estructura depende del uso que tú le vas a dar, uso, es decir, no es lo mismo usarlo para carácter inmobiliario, para carácter residencial o para carácter recreacional. A veces los usos a lo largo de la vida útil de la estructura cambian. Tú lo ves aquí en Cincelejo. Muchas casas de 2 pisos que están en el centro de Cincelejo le han cambiado el uso residencial y lo han vuelto hospitales, GPS, clínicas y todo eso. Las viviendas no estaban diseñadas para eso. La carga viva aumenta. Entonces, digamos que esa incertidumbre estructural la cobija con un factor de mayoración, digamos, mayor del 60%. Esa es la razón.
¿Qué me ibas a decir, Liliana? Perdona que te interrumpí. Liliana. Liliana Teresa González Al. Bueno, ¿quién más iba a aportar algo? Bueno, pero esa no es la razón, Pérez. ¿Quién me dice la razón por la cual se pone acero a compresión en la zapata? Ahora sí, Vergara, dime. Porque en la zona de compresión necesito un refuerzo. Entonces ese acero no estaría trabajando a tensión, sino a Exacto, compresión porque arriba. las cargas, Para que tú lo has dicho, concreto no. las cargas, la carga puntual que le está sometiendo la columna hace flectar la placa de la zapata de tal forma que solamente el acero inferior no absorbe ese esfuerzo de tensión. Y ustedes saben que la zapata tiene una forma de deformación en donde el acero de abajo es el que está sometido a tensión y la parte de arriba, las fibras superiores, está sometida a compresión. A veces el exceso de esa carga va más allá de la resistencia del acero a la tensión y va más allá de la resistencia al acero a la tensión también. Entonces hay que considerar ese concreto en la parte de, ese acero en la parte de arriba para absorber lo que le falta a la parte de abajo. Entonces no es simplemente por seguridad o por si acaso ni nada, porque el 95% de las zapatas que ustedes diseñan solamente con el espesor y con la parrilla inferior le solventa el problema de flexión. Ese 5% restante, debido a que es una carga muy excesiva, etcétera, a veces hay que solventarla con acero negativo, digámoslo así, o acero a la compresión. Eso puede guardarse de diferentes maneras. Una es aumentando los diámetros del acero de abajo, una es aumentando los espesores de zapata, pero tú tienes que hacer también un análisis económico. Entonces, fíjate que el acero negativo, digámoslo de esa manera, o acero a la compresión se coloca cuando el acero que tú colocas a la tensión no alcanza a absorber los esfuerzos de flexo-compresión, o el concreto que está a la compresión en la parte de arriba tampoco alcanza a absorberlo, porque es que el concreto solamente tiene una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, o 3000 PSI, o 4000, dependiendo del diseño, pero él tiene un límite en su resistencia. Entonces, a veces los esfuerzos sobrepasan ese límite y hay que ayudarlo con acero. Esa es la razón. ¿Quién quiere aportar algo? Es como cuando ustedes diseñan una viga simplemente apoyada. Todo el momento de una viga simple apoyada es netamente positivo. Pero ustedes no ven en ninguna parte del mundo una viga simplemente apoyada con solamente acero en la parte de abajo. Le colocan un acero arriba. ¿Cuál es la razón? A veces en los sismos, a veces en los movimientos telúricos o los vientos, los momentos cambian. Es decir, esa viga comienza a flectarse de una forma diferente. Y esa es la razón por la cual colocamos acero a la compresión, es decir, acero en la parte de arriba en muchos elementos. Ahora, no solamente en una viga simplemente apoyada, en una viga que tenga más de un apoyo, vigas combinadas que tengan voladizo, que tengan más de un apoyo continuo, viga empotrada, doblemente empotrada. Entonces ahí se generan una serie de momentos positivos y negativos alternativos que tienes que colocar acero tanto arriba como abajo. Y normalmente el acero va cambiando. No es el mismo acero que va arriba y el mismo acero que va abajo. El acero puede ser totalmente diferente. Acuérdense que uno, para hacer un diseño eficiente desde el punto de vista económico, solamente coloca el acero donde se debe colocar. Muchas personas por facilismo calculan el peor de los escenarios y colocan acero tanto arriba como abajo igualito. Es un desperdicio de dinero. Un desperdicio de dinero porque uno coloca el acero realmente donde se necesita. O sea, ¿tú para qué? Si la viga netamente sabes que va a funcionar como simplemente apoyada, ¿para qué vas a colocar acero arriba? A no ser de que un momento sea demasiado excesivo. Ustedes saben cuál es el momento máximo en una viga simplemente apoyada, ¿verdad? WL²/8. Muchas veces ese momento es tan excesivo que vence la resistencia del concreto. Ahí sí tienes que colocar acero a la compresión. Solamente en ese escenario. Bueno, concluido el tema. Entonces esa es la razón por la cual vemos este tipo de zapatas. Bueno, esta no, esta. Aquí está el cuadrito de zapatas y fíjense que en su mayoría todas tienen. Ahora, ¿por qué en este edificio en particular todas las zapatas tienen acero negativo? Es decir, acero, bueno, no todas, fíjense que la Z2 solamente tiene acero aquí. ¿Y por qué las demás sí? Porque esto es un edificio, fíjense, de carácter hotelero. Tiene, si ustedes ven el diseño arquitectónico, tiene en el tercer o cuarto piso, tiene un salón comunal
un salón de baile y la carga viva va a ser excesiva. Esa es la razón, y va a tener también una carga dinámica, es decir, esa gente moviéndose, bailando, va a generar una carga dinámica y por ende estas zapatas tan exageradas. Bueno, comencemos con la Z1. Entonces ustedes colocan aquí el concreto, Z1 concreto, y miran aquí el concreto simplemente multiplicar las 3 dimensiones. 5 metros por 5 metros por 0.85 metros. Ahí está. Esto da 5 por 5 por 0.85. Esto da metros cúbicos de concreto. Fuente, superíndice y listo. Esa es la Z1. ¿Cuántas zapatas Z1 hay? Hay una. Entonces ustedes en resumidas cuentas es una sola Z1. Entonces da el total. Cópienlo si quieren. Aquí está. Lo que estoy haciendo es que el asunto es que a veces las zapatas se repiten y simplemente estoy multiplicando 1 por esto. Este es concreto. Vamos a hacer la Z2. Z2. La Z2. Voy a hacer las dos primeras. La Z1 y la Z2. L 1.85, B 305. 1,85 metros por 3,05 metros por, vamos a ver, 0.55 metros. Entonces, Profe, una pregunta. claro, hágale. Cuando uno construye zapatas, no es recomendable tener dimensiones cerradas. Por ejemplo, en esa Z2 sería Sí, ahí 2 están por cerradas. 3. Siempre tienes que cerrarla en múltiplos de 5. Por ejemplo, bueno, sí, sí. En múltiplos de 5, no más. O sea, tú no puedes tener un 87. Por ejemplo, el diseño de esta zapata de pronto dio un 82, un 83 y lo redondean a un 85. O sea, múltiplo de 5 centímetros. Cuando te hablas en así, lo que tú dices es muy cierto y tienes la razón, pero lo cierras en múltiplos de 5. Ahora, si quieres, también puedes cerrarlo en múltiplos de 10. Entonces, ese 1.85 se convierte en 1.90, ese 3.05 se convierte en 3.10 y ese 0.55 se convierte en 0.6. La razón por la cual tú cierras los números es la construcción, y es bueno que hayas hecho esa pregunta. Tiene que ver desde el punto de vista constructivo, es decir, cuando tú hablas con un maestro de obra, cuando tú hablas con un oficial, hacer un hueco de 0.55 se pueden presentar equívocos. Es mucho más fácil excavar de un hueco de 1 por 1 que de 1.25 por 1.25. Pero si tú estás pendiente y supervisas bien la obra, no hay ningún problema. Lo mismo son las longitudes de corte. Tú normalmente cierras las longitudes de corte de los aceros en múltiplos de 5. Es muy difícil encontrar 3,08 en una longitud de acero. O es 3,05, o es 3,10, o es 3,15. Pero sin embargo, yo he visto diseños estructurales que te dicen la longitud de corte de varilla es de 4.08 metros. Sobre todo cuando tú tienes elementos que cambian de sección o cambian de altura. Un ejemplo clarito de eso son los Boss Culver. Tú sabes que los Boss Culver tienen un trapecio, una forma trapezoidal en las aletas. Sí sabes a qué me refiero, ¿verdad? En los Boss Culver. Sí, profe. Los Boss Culver tienen ese problema y te lo digo por experiencia propia. Los Boss Culver tienen esto visto en planta. Visto en planta, esta es la forma de aguas abajo donde sale y aquí hay un muro en forma trapezoidal. Ven acá, yo te muestro Yo hice un Boss Culver en una zona apartada de zona rural de Sahagún, Córdoba. Creo que yo les he mostrado la foto esa. Eso se llama Puente de Salguerito. Salguerito. Así se llama el corregimiento ayer. Y las aletas son de forma trapezoidal. Y el corte, las longitudes de acero dan así, mírala. ¿Sí la ves? Por ejemplo, ¿están viendo una fotografía de un muro en concreto de forma trapezoidal? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjate tú, aquí el acero
Aquí el acero, por ejemplo, te da 4.28. El que viene al ladito te da 4.25. El que está al ladito te da 3.98. El que viene al ladito 3.77. Tienes que contarlo así. Tienes que contarlo así porque, o sea, ya eso depende de la geometría del elemento. Lo único que sí te aseguro es que debes tener al menos 5 centímetros de recubrimiento entre en la parte de arriba con el acero. Y el acero tú lo doblas, le haces los ganchos. Estos muros tenían creo que 25 centímetros de espesor. Y no solamente es la aleta, también es la placa de fondo de la aleta que vista en planta. Fíjate que aquí se alcanza a ver esta parte. Fíjate que está abierto como a 45 grados y está abierto. Entonces la placa de fondo, vamos a ver si tengo una foto de la placa de fondo. La placa de fondo es un trapecio perfecto. La placa de fondo que está aguas arriba del Bolt-Culver o aguas abajo del Bolt-Culver también es un trapecio. Déjame. Lo que pasa es que muchas veces esas fotos, y yo que soy antifotos, este no es la placa de piso, esta es la placa de piso de Bolt-Culver que era sesgado. No es un trapecio, más bien es un rombo. No tengo la aleta, pero yo creo que tengo Bolt-Culver para ver el diseño. Aquí está. Aquí está, mira, esta es la placa de piso. ¿Sí la ves? Esta placa de piso es un trapecio perfecto. ¿Estás viendo un plano estructural de un Bolt-Culver? Sí, señor. Bueno, entonces este acero que es horizontal, ojo, esta es la planta. Esta es la planta y estos muros también son trapezoidales. Estos muros que yo estoy tocando son trapezoidales, que fue el de la foto. Este muro tiene longitudes de corte de números no cerrados, pero porque es obligatoriamente hacerlo. Porque si tú llevas esto a un número redondo, probablemente el acero te va a tener o demasiado recubrimiento o poco recubrimiento. Entonces no estás cumpliendo con, fíjate que es trapezoidal, aquí se ve mejor, míralo. Así, a 45 grados, este ángulo formado con este elemento aquí es de 45 grados o de 135, dependiendo de cómo lo mires. Esta es la razón por la cual está así. ¿Contestada la pregunta? Profe, yo no le comprendí eso último que dijo. ¿De qué? Lo de que cómo es que no terminaban en números no cerrados. Sí, lo que pasa es esto. Mira, tú tienes un trapecio, ¿verdad? Entonces te dicen que la varilla esta que va aquí, la varilla esta que está aquí, tú la colocas, es más, vamos a ponerla así. Esta varilla que está aquí, espérate un momentico, vamos a darle vuelta a esto. Vamos a darle vuelta a esto. Lo que pasa es que este no es el trapecio que yo quiero pintar. El trapecio que yo quiero pintar es este. Es plano en la parte de abajo, así. Es así. Ahora sí me quedó como yo quería. Y te queda de esta manera. Listo. Este es un trapecio, este es una aleta. Entonces te dice que la longitud de acero, esta longitud de acero así, vamos a darle vuelta aquí, así. Esta longitud de acero, inicialmente aquí te da redonda. O sea, cuando me refiero a redonda es que te da 3 metros. Listo. 3 metros. Imagínate que esto tiene ganchos, aquí y aquí. El siguiente, tú dices, la longitud de corte de este que viene aquí, si tú lo dejas igualito, date cuenta que sobresale. ¿Sí te das cuenta? Sobresale. Sí, entonces tú dices, bueno, yo lo voy a cortar, o sea, te estoy poniendo algo arbitrario. Yo te digo, este tiene 3 metros, entonces este va a tener 2.90 para tenerlo cerrado, pero 2.90 te da aquí pegado. Aquí no tienes el recubrimiento. Y tú dices, bueno, entonces yo lo bajo a 2.95. Si tú lo bajas, perdón, a 2.90 te queda pegado. Lo bajas a 2.85 y te da por aquí, pero entonces ya el recubrimiento te da de 7. Y el código te dice que tienen que ser 5. Entonces, fíjate, o te queda muy corto o en el anterior te queda demasiado largo. Tú tienes que dejarlo entre 2.90 y 2.95. O sea, tienes que dejarlo a 2.92 para que te queden 5 centímetros. ¿Sí me doy a entender ahora? Sí, profesor. Ah, bueno, listo.
Eso estaba diciendo eso. O sea, esta es la única, uno de los pocos escenarios donde tú tienes que tener longitudes de corte de acero 292, 187, 301, unas cosas así, unos números tan burdos, porque tú tienes que seguir el recubrimiento parejo que te da el ángulo de esta letra. Bueno, listo. ¿Qué otra pregunta tienen? Esto lo vamos a cerrar, ya esto no es... Bueno, seguimos calculando esto entonces. Vamos con el acero 2, perdón, la zapata Z2, entonces más 1,85 por 3,05 por 0,55. Esto te da siempre dos cifras decimales, metros cúbicos. Ahora ustedes tienen que ver cuántas zapatas de cada una hay. Y listo. En este caso, ¿cuántas zapatas Z2 hay? Hay una también. Entonces, lo mismo, el mismo cuento acá. Es una zapata Z2. Aquí es Z2. Te da lo mismo. Metros cúbicos. ¿Listo? Entonces, así lo van a hacer con todas las demás zapatas, Z3, Z4, Z5, etcétera, hasta terminar todo el zapata. Al final, ustedes tienen que decir aquí, total, concreto, zapatas, tanto. Fíjense que estoy haciéndolo desde el punto de vista de todas, no de una sola, sino ya el resumen aquí de todas. Es decir, sumar cada una de las zapatas con sus cantidades. Eso te lo dice el cuadro. Aquí hay una, dos, etcétera, cuando se repitan. En este caso, como son zapatas bastante grandes, ocupan un espacio grande, entonces no se repiten mucho. Pero en un diseño de un edificio en donde ustedes tienen repeticiones de zapatas, por ejemplo esta que tienen diferentes tipos de zapatas, fíjense que en este cuadro de diálogo no te dice la cantidad de zapatas. En este cuadro de diálogo sí te los dice. Cuando me refiero a cuadro de diálogo, me refiero a la información del cuadro de zapatas. Fíjate que te dice que de la ZM son 16, de la Z4 1, de la Z3 2, de la Z2 2, de la Z1 8. Pero en este cuadro de zapatas, que es menos específico, no te dicen las cantidades. O sea que tienes que remitirte a esta. Por ejemplo, ¿cuántas Z1 hay? Este Z2, esta Z1, hay una, dos, 3. Hay 3 zapatas Z1, fíjense. 3 zapatas Z1, las demás son Z3, Z3, Z3. ¿Cuántas zapatas Z2? Lo mismo, tienes que contarle aquí en la planta. Esa es la diferencia. Vamos con el concreto, perdón, vamos con el acero. Entonces, colocas aquí acero zapatas. Yo les mostré el cuadrito de la vez pasada, ¿verdad? El cuadrito de las densidades del acero. La clase del viernes pasado se las mostré. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos como estamos con las mismas zapatas, pues miremos a ver esas mismas zapatas. Entonces con la zapata Z1, entonces miremos a ver. Entonces zapata Z1, acero superior y... No, acero inferior primero, que es el principal. Acero inferior, ustedes tienen que poner el diámetro. El diámetro aquí, si mal no estoy, es 3/4. Entonces, número 6, ese es el acero. Ustedes la cuentan. Son 42 varillas número 6, es decir, de 3/4, separadas cada 12 centímetros y la longitud de todo el bastón es de 5,50. Aquí está la longitud del bastón, mírenla. Tiene 4,85 en la parte de abajo, 35 y 35, 70, más 4,85 da 5,50. Debería dar 5,55, ¿no? Sumen para ver. Más 4,85 más 0,7. Fíjense, 5,55 y aquí hay 5,50. Fíjense que hay un error. ¿Sí la pillan? Sí, señor. ¿Qué será? 35 tiene el bastón y 35 que tiene el bastón son 70 centímetros. 70 y 4,8 da 5,50, pero no es 4,8, es 4,85. O sea que la longitud aquí debe ser
5.55. Voy a tomarme la libertad y el atrevimiento de modificar un diseño estructural que yo no hice. Yo esto no lo hice. ¿Oyeron? O sea, yo debo dejar esa vaina tal cual como está. Pero hay un error matemático, ¿no? Un error aritmético. Bueno, dejémoslo así. ¿Saben cuál fue el error este de aquí? Bueno. Aunque 5 centímetros de más o de menos, eso no creo que, de más, no creo que haya problemas con eso. Vamos a ver si tiene el mismo error acá abajo. Sí, el mismo error. 485 de 70. Aquí también tiene el mismo error. Así porque el acero es simétrico. Pero en las otras no creo. Vamos a ver. 30 y 30, 60. Y mira, aquí sí está bien, vea. Sí, está malo acá en eso. Fíjense, yo les he dicho, yo he manipulado mucho plano estructural y en todos hay errores. Independientemente de quién sea el autor o el diseñador, siempre hay errorcitos. Y estos errores, pues, hay que tenerlos presentes. ¿Vieron? Bueno, 42 varillas de 3/4. Este punto 12 es la separación que hay entre las varillas. Zapatas. Uniones, roscadas, separadores, riostras. Es decir, esta cuadrícula que ustedes ven ahí, aquí en este caso de puntualmente en estas varillas, en esta zapata es de 12 centímetros, fíjense, es de 12 centímetros, porque lo está diciendo aquí, 12 centímetros. O sea que para efectos de cálculo, estos 12 centímetros son irrelevantes. Solamente influye el número de varillas, o sea, la cantidad de varillas, el diámetro de la varilla y la longitud del bastón. La separación, o sea, cada cuánto separas tú la varilla en el cálculo de las cantidades no influye. Solamente debes tenerlo en cuenta cuando tú construyes la zapata para separar las varillas una de otra a 12 centímetros. O sea que aquí serían 42 por 5.55 por la densidad del acero. Entonces serían 42, vamos a escribir primero en leyenda, 42 varillas de 3/4. Fíjense que estoy hablando en forma de quebrado. 3/4 es lo mismo que la varilla número 6. ¿Oyeron? Acuérdense que la cantidad, el número marca el número de octavos. 6 entre 8. Es decir, dame un minuto. Texto. 6 entre 8. Fíjense, mitad de 6, 3, mitad de 8, 4, 3/4. Por eso la coloco aquí. 42 varillas de 3/4 de 5.55 metros de longitud. Digamos que esa es la leyenda. ¿Cómo se hace el cálculo? 42 varillas por la longitud, que es 5.55 metros, por la densidad lineal de la varilla de 3/4, que ¿cuánto es? ¿Cuánto es la densidad lineal de la varilla de 3/4? 2.25. Gracias. Por metro. Entonces, yo cancelo metro. Yo cancelo metro con este metro y me queda kilos. ¿Cierto? Entonces yo es 42 por 5,55 por 2.25. Eso me da exactamente 524 kilogramos. La clase pasada les dije que muchas veces ustedes lo multiplican por 2. Eso, ¿qué les digo? Bueno, si ustedes creen conveniente, multiplíquenlo por 2, pero tengan mucho cuidado, Yero. A mí me gusta hacerlo de esta manera. Profe, ¿y por qué por 2? Porque son iguales.
Mira, 42 igualito a 42. ¿Sí ves? Aquí está Ah, igualito. ya, sí, profe. Lo que pasa es esto, y es bueno que preguntes. A veces las zapatas que son excéntricas, como esta, fíjate que no es igual. Aquí son 24 y acá son 15. A pesar de que el acero es el mismo, date cuenta, número 5. Vamos con otra zapata que sea un poquito más simple. Profe, espere y aclaro. Esos dos aceros van en direcciones diferentes, ¿cierto? Sí, van ortogonales, así como está en la foto. Ah, ya, ahora sí. Gracias, profe. Lo que pasa es que son iguales en diámetro. Lo que cambia son las longitudes porque tú tienes una zapata que es excéntrica. Es decir, cuando tú tienes zapatas que son rectangulares, ven y te muestro. Por ejemplo, tú tienes una zapata que es excéntrica. Es decir, no necesariamente las zapatas excéntricas tienen que ser rectangulares. ¿Oyeron? No necesariamente. Puede ser zapatas cuadradas y son excéntricas. Ya les muestro. Por ejemplo, tú tienes una zapata que es más larga que ancha, sin relleno. Entonces, por supuesto que la longitud de este acero, que está aquí, este acero te va a dar más largo que este acero de acá. Fíjate, este acero que tiene aquí es ortogonal, te va a dar una cuadrícula, perdón, una cuadrícula. Este acero te va a dar más largo, pero te va a dar menos cantidades. Fíjate, copiar, pegar, pegar, pegar. Y la separación tampoco necesariamente tiene que ser la misma. O sea, aquí te va a dar de esta manera, así. Fíjate que tú calculas siempre, la separación es poniendo aquí 5 centímetros, luego comienzas con la separación, aquí, así, y tú colocas la otra como tal cual como va. Entonces tú colocas tu acero de esta manera bien organizado y este que está aquí te va a dar de una longitud menor, pero te va a dar mayor cantidad. Fíjate, por ejemplo, te va a dar horizontalmente, te puede dar, vamos a contarlas aquí. Aquí, por ejemplo, lo tienes así. Aquí casi no estoy colocando recubrimiento, pero bueno, valga el ejemplo. Asumamos que todas estas separaciones son iguales. Listo. Fíjate, horizontalmente tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vertical tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tiene 13 horizontales y tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verticales. Entonces, cuando tenemos zapatas en planta cuadradas, estas dos cantidades son iguales. Entonces, nuestro cerebro se prepara para multiplicarlo por 2. ¿A dónde apunto con esto? Que cuando ustedes se encuentran o se enfrentan con zapatas excéntricas que son rectangulares, cuyas cantidades son diferentes y vienen automatizados con el multiplicar por 2, generalizan y extrapolan esa forma de trabajar, siempre multiplicar por 2 porque asumen de que es igual y la cagan aquí. A eso me refiero. Pero una vez ustedes se den cuenta de que no, pues, pero ya me ha pasado, y se los digo porque ya me ha pasado. Todos estos errores que yo les muestro es porque ya me ha pasado en semestres anteriores. Bueno, entonces aquí por supuesto da lo mismo, y aquí da lo mismo. No sumen, espérense a cero superior, coloquemos aquí a cero superior, y luego sí sumen. A cero superior es número 5. Ahora, miremoslo a ver cuál es. 40 por 5,45. Aquí sí está bien, ¿verdad? 60, sí. 40 por 5,45. 40 varillas de 5 octavos de pulgada de 4,45 metros de longitud. 4,45
Sí, no, 5.45. Tienen. Entonces, esto daría 40 por 5.45 metros por... ¿cuál es la densidad de la de 5 octavos? 1.50 y qué? Kilogramos. 1.56. 55.6. Bueno, yo siempre lo redondeo a 1.56. A ustedes deben hacer lo mismo. Colocó 3 octavos, profe. ¿Perdón? Colocó 3 octavos. Gracias. 5 octavos. 45. Aquí está 1.56 metros. Y acá también lo cancelo. Metros. Listo. Entonces esto da, ¿cuánto da de igual? 40 por 5.45 por 1,56. Eso me da 340 puntos kilogramos. Lo mismo, hacen lo mismo aquí. Y ahora sí suman. Entonces, total a 0. Z1 igual as, vamos a ver si lo coge, vamos a hacer la sumatoria. Ahí está. Ahí está, 1729,11 kilogramos. Ustedes saben a cuánto le pagan uno el acero. Esto no tiene nada que ver con la clase. Vamos a suponer un precio de 6,000 pesos a todo costo. Por 6,000 pesos. Esto por 6,000. Solamente en acero son 10 millones de pesos. Y este es el costo. Y más el concreto. El concreto total te da de la misma. A ti te sale concreto zapatas entre mano de obra. Vamos a poner 600,000 pesos. $12 millones de pesos. Nada más en concreto. O sea que esa zapata solamente vale 23 millones de pesos. En costo, sin meter la excavación. Sin meter la excavación y sin ganarte un solo centavo. O sea que esta zapata te puede salir a ti en costo alrededor de 24 millones de pesos. Metiéndole los 800 y pico que vale la excavación, más o menos, del hueco ese, sin ganarte un centavo. O sea, el costo está alrededor de los 24 millones de pesos. Así te sale el precio del acero, está alrededor de 6,000 pesos y el precio del concreto, el costo está alrededor de los 600,000 pesos. Esto puede bajar un poquito a 580. Vamos a ver cuánto baja. 22, sí, esto sale alrededor de 23 a 24 millones de pesos, metiendo la excavación. Es el costo. Repito, esto no tiene nada que ver con el cálculo, solamente un ejercicio para saber cuánto vale esta señora zapata Z1. Bueno, ¿alguien tiene que aportar algo? Bueno, miremos el proceso constructivo. ¿Cómo creen ustedes que debamos comenzar? Haciendo la excavación, profe. No. Ustedes son ingenieros. Ustedes primero tienen que analizar los planos estructurales. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que cuantificar todo el acero. Acuérdate que si haces la excavación y no tienes qué tipo de acero aquí, porque estamos viendo ya esto, que son las cantidades de varilla. Pero si tuvieras 10 zapatas de estas, ¿cuánta cantidad de varilla tienes que comprar? ¿Cuánta cantidad de varilla de número 5 tienes que comprar? Además, tú no vas a comprar solamente el acero de esta zapata, tienes que comprar el acero del resto de zapatas. Y aquí vamos a ver coincidencias en diámetros.
por ejemplo, está el número 5. Fíjate, está el número 5. Si te das cuenta, número 5. O sea que tú tienes varilla de 5 octavos aquí a tu tiplén. Mira, ve. Varilla número 5, varilla número 5, varilla número 5. Entonces tú tienes que sentarte, mirar los planos, analizar diámetros, mirar las cantidades en total, analizar los planos. ¿Con qué objeto? Definir no. Diámetros, analizar los diámetros de varillas a utilizar, longitudes de corte. Todo esto con el fin de hacer el pedido de acero de la cimentación. Porque cuando tú comienzas a hacer el proceso de excavación, tú debes tener el acero ya en obra o figurado o próximo a figurar. Tú tienes las dos opciones. Tú compras el acero figurado. El acero figurado es que ya viene cortado y viene doblado con la figura de la zapata, que es esto que te estoy mostrando aquí. Es una U. Tal cual como te lo muestra el plano. Esta es una U, mírala. Aquí está, ¿ves? Esto es una U, míralo. Lo que estoy tocando es una U. Vamos a ampliarlo un poquito más. Esto es una U. Esto lo puedes hacer en obra. Es decir, tú compras la varilla de 6 metros o de 12 metros. La varilla viene totalmente longitudinal. Tú cortas esta, para eso te están dando la longitud de corte, el 385. Tú cortas las varillas a los 385. O sea que si cortas varilla de 6 metros, aquí vas a tener un desperdicio de más 6 menos 385. 215. Este 215 tú puedes utilizarlo en otra parte donde necesites varilla de 5 octavos. De pronto una viga, de pronto una columna, qué sé yo. Tú le das uso a este tipo de varilla. Normalmente, y creo que el código no lo permite hacer traslapos en el acero de la cimentación. Creo que no lo permite. O sea que para tú obtener menos desperdicio en las longitudes de corte, pues compra las varillas de 12 metros. Por eso es que tú tienes que analizar los planos. ¿Dónde sabes tú qué tienes que comprar? Analizando los planos. Por eso es tan importante esto. Proceso constructivo de una zapata es analizar los planos estructurales. Te dan los diámetros de las varillas a utilizar, longitudes de corte, probables desperdicios. Probables desperdicios que vas a tener. Entonces, todo eso vas a compensarlo, compensar el acero. Es decir, fíjate tú que la varilla viene de 6 metros y aquí este diseño te está diciendo que tiene longitud de corte de 385. Vas a tener 2,15 de desperdicio, tal cual como te lo dice aquí. Este 2,15, ¿dónde los utilizas? Y es una varilla de 5 octavos. Ahora, ¿no quieres tener desperdicio? Compra el acero figurado, ya te viene doblado. Es más caro por kilo. Normalmente el kilo de acero te vale alrededor de 5,000 pesos. Ustedes saben que el acero se incrementó un 100% en el último semestre. Desde junio, julio para acá, el acero se disparó por las nubes, subió el doble. Yo normalmente el kilo de acero lo compraba entre 2,600 a 2,800 pesos kilo. Hoy en día vale cerca de los 5,000. Métele los 500 pesos que más o menos te vale la mano de obra del doblez, del corte. Métele el transporte, que alrededor son de 100 pesos, 200 pesos por kilo. Y métele el alambre con el que tú amarras y haces los dobleces. A esto me refiero con el alambre. Aquí se alcanza a ver un cantico de alambre aquí amarrando esto. Si lo ven, una cosita negra aquí, esto es alambre, amarrando como un lacito. Esto es un alambre y esto se gasta más o menos 0,1 kilogramos de alambre por cada kilo de acero. Y esto te vale alrededor de 100, 200 pesos, más los 5,000. Estamos hablando más la mano de obra, más la herramienta con la que tú utilizas. Acuérdense que ustedes cortan el acero con cizalla, con cortadora, etcétera. Y pues estamos hablando de casi 6,000 pesos. Por eso yo puse aquí 6,000 pesos en el precio del acero. Mírenlo. 6,000, vean. Aquí. Eso es el dato. Entonces, ustedes van a comprar ese acero. Si lo compran figurado, ya no te vale 5,000 pesos, sino probablemente te va a costar 5,600, 6,000 pesos, sin meter la mano de obra de la colocación, que es diferente, y sin meter el alambre y sin meter el transporte. O sea que el kilo de acero neto te va a salir alrededor de 7,000 pesos. Acá te sale a 6,000. Te estás ahorrando 1,000 pesos por kilo. Ya solamente en esta zapata que tiene 1,8 toneladas, pues tírale el número, ¿cuánto te ahorras? Ahí te estás ahorrando nada más 1,729,111 pesos. Nada más en esta zapata comprando el acero diferente a figurado, sino que tú lo figuras en obra. O sea, te estás ahorrando 1,729,000. ¿Por qué?
Porque más este número de kilos por 1.000 pesos, te estás ahorrando 1.729.000. La diferencia de comprar el acero figurarlo en obra o comprarlo figurado. La diferencia son 1.000 pesos. Te estás ahorrando nada más en esta zapata 1.700.000. Si tú sumas el resto de zapatas, aquí te ahorras 500, aquí te ahorras 600, te estás ahorrando 10 millones de pesos en todas estas zapatas. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Sí, bro. Sí, profesor. Sí, profe. Yo les he enseñado a ustedes, y les voy a mirar la cara a ustedes, yo les he enseñado a ustedes de que me conocen aquí en Civiles 1. Esto es un negocio, compadres y comadres. Esto es un negocio. Ustedes tienen que buscar la plata. Ustedes tienen que hacer las cosas bien hechas, bajo la norma NSR 10, las cosas bien hechas, nada de porquerías. Pero en ninguna parte del mundo de la ingeniería civil te dicen no ganes plata y vas a perder plata. Si yo puedo figurar el acero en obra, si yo puedo hacer el concreto en obra, si yo puedo preparar todas las cosas en obra, ¿quién me dice que no? Profe, ¿y en qué caso se puede figurar y en qué caso no? ¿O en todo es mejor Tiempo. no figurar? Cuando no tengas tiempo, cuando no tengas espacio físico en la obra para figurar. La obra necesita un espacio donde tú coloques el acero, sea de 6 metros o de 12. Necesitas un espacio donde figurar el acero. Digamos que tienes el espacio, pero ya tú, por ejemplo, metiste una retroexcavadora y te excavó los huecos de la zapata en un día y tú estás con premura porque está lloviendo, etcétera, entonces necesitas comprar el acero rápidamente. Es probable que tengas que comprar el acero figurado. Ahora, no es que ustedes vayan al Éxito, no es que ustedes vayan a la Olímpica, despáchenme 50 toneladas de acero y sí, listo, te lo vamos a despachar en 15 minutos. No. Los pedidos en Concreacero y en cualquier tipo de ferretería, cuando ustedes compran ese volumen de acero, eso están de 2 o 3 días, probablemente hasta una semana demoran los despachos de acero. ¿Oyeron? Por eso es que la clave de todo esto es la anticipación. Y por eso es que tú, en un momento, por eso es que me gusta comenzar todo. Este paso de analizar los planos estructurales ni siquiera es para una zapata, es para cualquier elemento estructural que ustedes vayan a hacer. Lo que pasa es que el primero son la cimentación. Esto se hace desde que tú ganas el contrato. O sea, a ti te dijeron, vamos a hacer el edificio, te dan el anticipo y ya enseguida tienes que cuantificar todo el acero. Lo primero que tú haces de una obra civil, antes de hacer el replanteo, inclusive antes de hacer el descapote y todo, es comprar el acero. Tener un sitio disponible en el almacén para almacenar el acero, sea figurado o no sea figurado en obra. Independientemente del motivo, de la forma que traiga el acero, así sea figurado o no figurado, tienes que comprar el acero. Lo primero que tienes que hacer es comprar el acero. ¿Por qué? Porque nuestro medio no es ir y comprar un chicle, no es comprar una Coca-Cola, no es comprar una libra de arroz en la tienda y te despachan eso enseguida. Aquí no. Aquí en Sincelejo probablemente puedes demorar hasta 15 días para conseguir el acero. Entonces tú lo que tienes que hacer es anticiparte. Ahora, cuando tú comienzas un edificio de esto, tú no vas a comprar, no, vamos a comprar 1.000 kilos ahora, entonces mañana vamos a comprar los 1.500, después, no señor, usted tiene que comprar todo el acero porque así te sale más caro, es un solo viaje. Muchas veces cuando ustedes compran todo ese volumen de acero, el transporte te sale gratis, porque ellos dicen, bueno, si vas a comprarme tantos kilos, yo te pongo el acero sin costo, ahí te estás ahorrando una plata. Lo otro es que también la cantidad de acero que compres depende del sitio donde tú almacenas el acero. Si tú no tienes volumen de almacenaje, pues no puedes comprar todo el acero. Ahora, lo que puedes hacer es pagarlo todo y que te lo vayan despachando por parte. Eso sí se puede hacer. En algunos casos sí se puede hacer. Ellos te dicen, bueno, yo te lo almaceno siempre y cuando, si sube el precio del acero, me tienes que pagar el excedente. Vaya y venga. Porque los precios suben o bajan dependiendo del mercado. Entonces también depende del almacén, depende de la bodega que tú tengas en la obra, si te va a caber ese cemento, ese acero o no. Es más, aquí frente a mi casa están haciendo un edificio y utilizaron una ceiba enfrente para almacenar el acero. Yo no les demostré ese edificio, ¿no? ¿Verdad? Hay un edificio y están almacenando el acero en el piso, mal almacenado, a sol y sereno, a lluvia, etc.
Ya ustedes saben cómo debe almacenarse el acero, independizar los diámetros, etc. Entonces, dentro del primer paso es analizar los planos estructurales para mirar los diámetros a utilizar, longitudes de corte, tipo de herramienta o equipo a utilizar para el corte y la figuración. Acuérdense de que todos aquí, ustedes, hasta las niñas, pueden doblar una varilla de 1/4. La varilla de 1/4 es la varilla más delgada que venden a nivel de mercado. Bueno, venden unas más delgadas, pero son ya de 5/16, de 4/16, son como unos alambres gruesos. Todos aquí podemos doblar una varilla de 1/4. Ya la varilla de 3/8 es difícil, de pronto los que alzan pesa la pueden doblar. Ya una varilla de media no la dobla nadie. Tienen que utilizar máquinas para doblar eso. Entonces, si ustedes van a figurar el acero en obra, tienen que definir qué tipo de herramienta o equipo a utilizar para el corte y figuración. Es decir, cizallas, cortadoras, cegueta, bichiroque. Bichiroque es es un gancho metálico con el que ustedes amarran el acero. Yo creo que les mostré eso en algún momento. Bichiroque. ¿Qué es esto? Se llama bichiroque. Este es hechizo en obra. Cogen una varillita de 1/4, le hacen este anillo y le aplanan la punta, o sea, la punta se la afila. Aquí dice que no, pero eso lo utiliza. Esto lo venden en Home Center, en cualquier ferretería, también es hechizo. La diferencia de este con este es que este dobla, o sea, este gira, aquí adentro de esta cosa gira y le es más fácil hacer el doblez. Estos son los diferentes bichiroques, así se llama bichiroque, miren cómo le escribí. Es el gancho para doblar eso. O si no, utilizan la cortadora, cegueta y de esos elementos para doblar o cortar el acero. Entonces, por ejemplo, cortadora, cizalla de acero. Esta es la cizalla, yo tengo una. Usted está buscando una opción para emigrar. Oye, YouTube ahora pura propaganda. Tiene uno que pagarla para... Usted desea una... Esta es la cizalla. Esta no es la cizalla. La cizalla es esta manual. Déjenme un minuto. Esta. Bueno, ahí la están haciendo. Entonces le meten una palanca. Esta, fíjense, la corta con un papel. Aquí pueden meter una varilla y la cortan a la longitud que ustedes la desean. Esta cizalla normalmente uno la utiliza cuando va a cortar diámetros grandes, es decir, 5/8, 3/4, 7/8, pulgadas, que son varillas bastante gruesas que a punta de cegueta demoran mucho cortando y pues se gastan la cegueta y no cortan nada. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros utilizamos en obra. Repito, eso ustedes la compran y la tienen en obra. Vamos a buscar un video donde cizalla de varillas de acero. Aquí está la tipa, ve. Mírala, ahí está. Usted la corta enseguida. Esta varilla es una varilla, parece que fuera de 3/8 o de media y la corta enseguida. Sí están viendo el video, ¿verdad? Sí, profesor. No, esto es varilla de estos 3/8. Esto varía 3/8. Entonces, fíjense que la cortan ahí. La otra son las dobladoras. Hay unas que son mecánicas, otras que son manuales. Acuérdense que yo les enseñé a ustedes la famosa máquina, así le llaman la máquina, es con la que doblan el acero, las varillas. Esta es ellos arman como especie de un burriquete en un tablón. Tablón es una madera bastante gruesa encima de un montículo y pues hacen, miren esto. Meten la varilla, le hacen palanca con esto le llaman, ¿saben cómo se llama esta herramienta en forma de F? No saben.
No, No, profe. se llama perro. Así se llama. El perro es, así como ustedes lo están viendo, una F. Es una F. ¿Y ese nombre a qué se debe, profe? Te la quedo debiendo. No sé. Pero yo desde que estoy estudiando ingeniería, me dijeron se llama perro. Pregunté lo mismo y nadie me supo decir por qué se llama perro. Dice el profe Mulet que nosotros tenemos un... ¿Perdón? No, el profe Mulet dijo al principio del semestre que teníamos un zoológico. Porque las herramientas tienen nombres así de animales. Bueno, ahí está. Esto es una F. Esto se llama perro. Con esto hacen palanca para doblar. Y mire, no te estoy mintiendo ni te estoy engañando. Mire que es una F. ¿Sí la ves? Y con esto le hacen palanca y seguimos viendo el video. Y le haces palanca y doblas el acero. Con esto tú figuras. Mira que aquí figuran todos los estribos y toda esa vaina. Mira, ve. Este es el burriquete que yo les hablo. Pero es que hablan mucho. Hablan mucha paja. Entonces tú le colocas a veces unos clavos gruesos. Fíjate, colocas unos clavos gruesos. Colocas, a veces meten un tubo. Meten un tubo grueso metálico y lo que hacen es doblarlo con haciéndole palanca, míralo. El primer doblez. No queda hacia adentro, ahorita lo hice a 90 grados para que me sirva. Mira, ves, con este tubo y lo doblan. Esto es para el principio. Esto es lo más utilizado en los obreros, ¿verdad, profe? No, eso tiene que utilizarlo un herrero. El obrero es cargar, llevar, traer, hacer mandados y eso. Un herrero no lo pongas a doblar acero porque te dobla el acero diferente. Estos ganchos tienen que ser a 135 grados, así lo dice el código. Entonces, le hacen palanca, fíjate, le hacen palanca ahí con el perro, míralo. Ahí está, ahora sí tiene el ángulo adecuado. Es de 135. Ahí está. Fíjate que pueden hacer el doblez con la fuerza de una mano porque este acero es de 1/4. Pero ya tú una varillita de media, una varillita de 5 octavos, olvídate que la vas a doblar así, porque eso es el doble de grueso de esto. Tienes que buscar más palanca. Normalmente también meten un tubo. Ahí porque están enseñándonos y todo, pero hay tipos que son unos magos y hacen un estribo cada 10 segundos. Mira, a ver. Aquí, por ejemplo... No, pero estos son peores. Son como... Vamos a hacer un estribo de... Ahí está, míralo. Son como pastuzos. Miren, el tubo que yo les hablé, ¿ve? Y esta es la máquina. Puede ser de 5 centímetros para hacer un strip. Vamos a hacer esa así. Este lo puede doblar a pulso, le repito, porque es una varilla delgada. Acuérdense que los estribos son o de 1/4 o son estribos de 3 octavos. Puede ser también estribo, yo no he visto estribo de media, pero se puede. Y con la fuerza de la mano la puedes doblar, pero ya cuando tú no tienes estas herramientas así para doblar estos estribos, tienes que buscar herramientas mecánicas como eléctricas y todo esto, que ya son dobladoras especializadas. Estas, por ejemplo, que son unas... Hay unas máquinas que hacen unos dobleces de estribo bastante... Vamos a ver si es esta. Que ya vienen figuradas. No, esta no es. Mira esta, por ejemplo, fíjate. Fíjate que ya esta tiene es eléctrica. ¿Sí la ven? Ella te ayuda a doblar los estribos y te dobla 3 y 4 estribos a la vez. Y esto varía de 3 octavos. Mira que te quedan parejitos los estribos. Fíjate que el acero, el doblez del acero es correcto. El acero es doblado con el ángulo de 135 grados. Míralo, hacia adentro. La longitud de esto la mides tú de acuerdo al estribo que vas a utilizar. Esto es una herramienta mecánica, eléctrica. Y esto es una balinera. Esto es lo que tiene Carlos Palencia, que venden con Creacero y todo eso. Y miran estas máquinas, por ejemplo, esta de acá. Miren cómo te dobla esta es la que yo me refería. Esta máquina, cómo te dobla enseguida el estribo rapidito. Ustedes programan aquí. Este es el acero que uno compra figurado. Mira, a ver. Si alcanzan a ver cómo se dobla el estribo rapidito aquí, mírala. Te produce un estribo cada 10 segundos.
Entonces tú compras este estribo ya figurado, o sea, lo compras ya cortado y figurado. Claro que aquí no tiene el ángulo que te dice el código, ¿viste? Este ángulo me refiero a esto. Todas las vigas tienen que tener ese ángulo, mírenlo. Ahí está, mírenlo. Este ángulo te dice gancho sísmico a 135 grados. Aquí está el gancho sísmico. Ese, el del video lo tenía a 90. Este. Bueno, ustedes eligen con cuál máquina hacerlo. Por eso es que tú tienes que elegir esto. Ahora vamos a buscar si lo encuentro. Sí, señor, sí se llama así. Mírenlo, una F. ¿Sí la ven? Jóvenes, ¿la alcanzan a ver? Sí, profesor. Bueno, de antemano tengo que decirles, si ustedes van a doblar varilla de 1/4 y de media o de 3/8, pues el perro tiene que ser de 2 diámetros superior. Es decir, si van a doblar 0 de media, pues el perro tiene que ser de 3/4. O sea, no van a doblar una varilla de media con una varilla de media, o sea, con un perro en varilla de media, porque el que se dobla es el perro y no la varilla. O sea, la varilla del perro tiene que ser más resistente de que la varilla que dobla. Bueno, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que hacer esto. Concientizarnos del acero que va a comprar para comprar las cantidades, longitudes, probable desperdicio, tipo de herramienta. Aquí se me olvidó. Una llave de fontanero no serviría. Perdón, no te escuché. Con una llave de fontanería no serviría. O sea, no tendría la misma función. Probablemente sí. Eso es una llave de tubo, que tú le llamas. Sí. Sí, sí. Probablemente sirve. Lo que pasa es que la llave de tubo no tiene la longitud necesaria para hacer palanca para doblar de pronto una varilla de 5/8. De pronto te dobla una de 1/4, una de media, pero no te dobla una de 5/8. Y Yo le además decía es demasiado pesada. porque ahí tú puedes ahí acomodar el diámetro de la varilla para que la agarre bien. Pero no tiene palanca. La longitud no te da la palanca necesaria para doblarla. O sea, te puede doblar una varilla de 1/4, una varilla de 3/8, pero no te dobla una varilla de media, no te dobla una varilla gruesa, no te la dobla. Porque la longitud del mango de la llave de tubo no es lo suficientemente larga para hacer palanca. Es que la gracia de todo esto es la palanca. Estos perros son de 1 metro de largo. Con este metro de largo tú doblas todas las varillas. La palanca es la que te da el torque necesario para doblar la varilla, más que la fortaleza de la varilla en sí misma. Por eso no la puedes modificar. Por eso, pero si vas a dañar una llave de tubo, mejor haz esto, que esto te sale, esto te vale 10,000 pesos. Y una llave de tubo te puede costar 300, 400,000 pesos. Y esto es barato. La llave de tubo, una llave de tubo grande te vale 200,000 pesos. Esta llave, esto te sale, esto lo haces tú con 1 metro de varilla. Y 1 metro de varilla de 5/8, de 3/4 te vale 20,000 pesos más 10,000 en soldadura. O sea, no te gastas 30,000 pesos haciendo un perro. Entonces, no te tienes que, y no se va a dar, y si se daña, pues te pierdes nada más 30,000 pesos. Si tú vas a comprar una llave de tubo de 200,000 pesos y la vas a modificar, le vas a meter soldadura, o sea, a eso voy. ¿Para qué la vas a dañar? Mejor compra esta que vas a la fija. Y esta sirve para todos los diámetros, si la haces de una varilla gruesa. Bueno, una vez analizado todos los planos estructurales, se supone que la excavación está hecha. Acuérdense que vimos la clase pasada y la anterior, nos cansamos de ver los 10 tipos de excavaciones, entibados, etcétera, etcétera. Ya esa parte ya se supone que ya sabemos cómo se va a excavar y cómo está excavado ese hueco. Es decir, ya el hueco lo hizo una máquina o la hizo una cuadrilla de personas. Entonces, ustedes analizan los planos, analizan todo. Lo que viene a continuación es verificar las dimensiones de la excavación. Ustedes saben que cuando se excava con máquina, la excavación con máquina no es perfecta. La perfección la da el perfilamiento a mano. Ustedes van a hacer un hueco con máquina. Esto no les queda así. Esto no les queda así con ángulo recto.
probablemente a máquina, es muy probable que les quede así. Les queda de pronto esta parte recta, pero esta parte les queda, la cagué. Esta parte les queda curva por la forma de la cuchara de la máquina que ustedes están utilizando. Este sí de así. Ahora sí. Y esto le queda una forma curva aquí. Esto presenta errores porque la zapata tiene un perfil. La zapata tiene un perfil recto, mírenlo, aquí está. Este es el perfil de la zapata, lo que estoy tocando aquí. Si lo ven, esto es un ángulo recto aquí. Y acá te está quedando curvo. Entonces tú tienes que meter después que excava una máquina, tienes que meter una cuadrilla, una persona, eso no demora sino media hora perfilando esto y sacando los detritos de la excavación para que te quede de esta manera. Por eso tienes que verificar las dimensiones, tienes que verificar el aplomo, es decir, la verticalidad, las paredes sean verticales, dimensiones en planta y profundidad, es decir, el área de la zapata. Viste en planta. Si tú estás haciendo la zapata, esta zapata es de 5 por 5, tú te vas al terreno y verificas, coges una cinta y mides aquí, chac, 5 metros, perfecto. Coges otra cinta para acá, coges aquí 5 metros, perfecto. Te metes en el hueco y mides la profundidad. Acuérdense que siempre la excavación esta que está aquí, siempre va a ser DF más 5 centímetros. ¿Por qué? Porque acuérdense que ustedes tienen que colocar el solado. DF más 5 centímetros. Si la profundidad de desplante son 3 metros, ustedes tienen que excavar hasta 3.05. ¿Dónde está la profundidad de desplante? Ustedes buscan aquí la zapata y la profundidad de desplante te da aquí 2.5 metros. Esta normalmente es la profundidad de desplante. Pero si ustedes se dan cuenta, mira hasta donde toco yo los 250. ¿Sí se ven? ¿Sí ven? Los 250, sí se dan cuenta que abajo estos 5 centímetros no los incluye. Miren, cuando yo toco 250, los 5 no lo incluye. Estos 5 centímetros es el solado que está aquí. Este solado, acuérdense que es una plantilla de concreto bajo en cemento no reforzada que sirve como superficie homogénea y limpia para colocar el acero. Este solado en este escenario tiene 1500 PSI. Este concreto apenas tiene 4 bolsas de cemento por metro cúbico. Acuérdense que los concretos resistentes que exige la norma, cuya resistencia supera los 3000 PSI, deben tener mínimo 7 bolsas de cemento. Son concretos de 7 bolsas de cemento. Estos concretos de 1500 tienen alrededor de 3.5 a 4 bolsas de cemento por metro cúbico. Por eso se llaman concretos pobres, pobre contenido de cemento. Entonces, cuando ustedes van a excavar la zapata, tienen que excavar la profundidad de desplante, que en este escenario son 2.5. Ahora miremos otro. En este es 1.50, porque el edificio es más pequeño. Y fíjense que el 1.50 cuando lo toco no incluye estos 5 centímetros, fíjense. ¿Sí ven la diferencia? Aquí toco los 5, el profundidad de desplante y no está aquí. Ahora, esto está en el diseño. La profundidad de desplante está en el estudio de suelos también, que ustedes deben tener a mano. Entonces, siempre tienen que excavar la profundidad de desplante más los 5 centímetros. Por eso tienen que mirar el aplomo, es decir, la verticalidad de las dimensiones en planta y la profundidad. Aquí verifican la forma, aquí verifican dimensiones. Es decir, miran el hueco que esté bien hecho, verifican esas dimensiones. 3, solado. Ya saben. Plantilla no reforzada, en concreto pobre, que se hace una vez terminada la excavación para tener una superficie limpia y homogénea donde armar el acero de la zapata. Eso es lo que es ahí está.
Plantilla no reforzada en concreto pobre que se hace una vez terminada la excavación para tener una superficie limpia y homogénea donde armar el acero. En la fotografía es esto gris que ustedes están viendo ahí, mírenlo. Ojo, esta zapata está formaleteada. Las zapatas generalmente no se formaletean. Es decir, no se le coloca este molde de madera. ¿Por qué? Porque el mismo hueco sirve de molde. Esto es muy escaso, muy difícil de encontrar. Aprovechemos que tenemos el YouTube este. Profe, una pregunta. Si Hágale. ponen así una formaleta después de fundido, ¿cómo sacan la madera? Se pierde. Por eso es que no se formaletea, se pierde. Ya. Y eso no afecta, no vendría afectando en nada al diseño de la zapata. No, al diseño no, al costo sí. También. Al costo sí. Claro que sí, te afecta bastante el costo. ¿Y el comportamiento? ¿El qué? El comportamiento de la zapata No, sobre... para nada, para nada. Okay. No te afecta para nada el comportamiento. Eso queda ahí embebido y listo. Déjenme para ver, yo tengo algunas fotografías de... O sea, porque la pregunta mía viene porque usted sabe que eso es materia orgánica. Entonces eso cuando se degrade, eso va a cambiar de una forma u otra las propiedades del suelo donde esté. No sé si me explico. Sí, claro. Lo que pasa es esto. Primero tú tienes una protección de los laterales que se llama recubrimiento. Ahora, imagínate en un escenario que no tengas esa madera ahí en pudrición. ¿Quién dice que el agua freática que circunda la zapata no viene contaminada con materia orgánica? Te voy a poner un ejemplo. Cuando estaban construyendo el centro comercial Guacarí, que yo fui allá con los alumnos de Civiles 2 en un septiembre del año 2016, si no estoy mal, ellos hicieron unos apiques y encontraron un acuífero. En la parte donde está en la entrada, pero en la entrada por el Boston, por el barrio Boston, frente a la alcaldía, cuando tú entras a mano derecha hacia el fondo, hay un bajo. Ellos hicieron unos apiques y encontraron agua. Infortunadamente, esa agua estaba contaminada con Escherichia coli, es decir, con excrementos humanos y excrementos animales, etc. Esa agua no era apta ni para el consumo y creo que ni servía para regar, ni siquiera servía para eso. Esa agua está en contacto con el concreto, con la cimentación de todo el Guacarí, de toda la infraestructura. Digamos que aquí, esta madera con el tiempo se pudre, listo, tú tienes toda la razón. Pero digamos otro escenario, no tienes esta madera. ¿Qué evita de que el agua freática contaminada con materia orgánica y animales en descomposición no contamine el concreto? O sea, estamos en el mismo escenario. Tú siempre tienes la primera barrera desde la parte del subsuelo, es el solado. El solado también es una protección contra la corrosión del acero. Y en segunda instancia, tú tienes esto que se llama separación. Si ves que el acero no está en contacto con las paredes, la distancia que hay entre este borde y esto se llama recubrimiento. Esto es una protección que se le da al acero a través de esta barrera de concreto con lo que circunda la zapata. Independientemente si tú tienes aquí una madera en pudrición, quita la madera. ¿Qué otro elemento te va a dañar esto? El agua freática, el mismo suelo. Los suelos tienen sales. Por ejemplo, un suelo con alto contenido en azufre, en materia orgánica, es decir, todos los elementos de la tabla periódica que están a la derecha, al lado del oxígeno, el azufre, el fósforo. Cuando tú mezclas azufre con agua, te produce ácido sulfúrico. Si mezclas nitrógeno o mezclas óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, óxidos de fósforo con agua, te producen ácido fosfórico, ácido nítrico, ácido sulfúrico y eso te daña el concreto. No solamente se corroe el acero, te corroe el concreto. Por eso que también tienes que hacer los concretos de la cimentación impermeabilizados. Es decir, tienes que colocarles un aditivo al concreto de la cimentación para protegerlo de esos atacantes. Entonces, si tiene formaleta o no, es casi que irrelevante, porque si la madera se pudre, no va a contaminar el concreto porque tú lo preparas para eso. Y ahora, si no tiene formaleta, la madera ya la quitas, pero vienen otros elementos, o sea, todo te va a atacar la cimentación, todo. Por eso tú colocas el recubrimiento. Ahora, el código te dice que son 7.5, es decir, 3 pulgadas. Además de eso tienes el solado, pero el solado solamente te lo protege desde abajo, no de los laterales. Para eso tienes el recubrimiento aquí. Si tú miras la longitud del gancho,
La longitud del gancho te dice que es 4,85 y el ancho de la zapata es 5. O sea que tienes 15 centímetros. Mira, aquí te lo estoy mostrando. 4,85 hasta 5 son 15 centímetros, entre 2 7,5. O sea, tienes 7,5 centímetros a ambos lados de protección de concreto. ¿Contestada la duda? Ojo, cada vez que me pregunten tienen que decirme, sí, profe, no entendí un carajo, explíqueme de nuevo, ¿o qué? Porque no sé Sí, si profesor, quedaste sí. con la duda. Si quedaste con la duda, vuelvo y te explico. Por mí no tengo problema. ¿Quién fue el que me preguntó? Yo, profesor, sino que me levanté a tomar agua. O sea, tengo un tarro aquí al lado, sino que estaba lejos del computador. Eso está bien, no te preocupes. Todo esto hace parte de la virtualidad y uno tiene que tener cierto margen de, ¿cómo se dice? Margen de maniobra. Bueno, ¿qué otra cosa? Pero sí te solucioné la duda. Sí, profesor, quedó claro. Ok. Profe, y otra preguntita ya, porque, ajá, porque esto es lo que a uno de estos casos son los que se le van a presentar. ¿Qué aditivo se le Claro. echa al concreto? Te lo digo ya. Este es netamente un aditivo perdón. Este Plastimen es un aditivo plastificante. Este Plastocrete es un plastificante e impermeabilizante. Es decir, este te hace el concreto fluido y te lo impermeabiliza también. Este. Mira. Ah, ya. Este te lo impermeabiliza también. Este es el que yo más uso. Plastocrete DM. Este es de Zika. Ahí está, míralo. ¿Sí lo ves? Míralo. Impermeabilizante integral para concreto. Este es el que yo utilizo. Es más, me sé la dosificación, 255 centímetros cúbicos por cada bolsa de cemento. Ojalá no me equivoque. Dosificación. Míralo. 250 gramos, no centímetros cúbicos, ahí está bien. 250 gramos de aditivo por cada bolsa de cemento. Mira, para un bulto de cemento se emplean 250 gramos de aditivo. Justo 250 gramos, porque a veces el experimento es un vaso de gaseosa de esos pequeños, de esos plásticos blancos. Tú coges el vasito, lo llenas y cuando lo echas al agua del amasado del concreto, cuando estás haciendo concreto, este aditivo huele y sabe y tiene el aspecto de la melaza. La melaza esa que le echan al pasto del ganado para hacerlo dulce, para hacerlo palatable. ¿Saben lo que es la melaza, verdad? Sí, señor. Bueno, este aditivo huele, sabe y tiene el aspecto igualito de la melaza. Por eso me sé yo la dosificación, porque yo lo utilizo mucho. Se llama Plastocrete DM. Es un impermeabilizante muy bueno. Es relativamente medio en costo. Publicidad. ¿Perdón? La publicidad, profe. Pues sí, No, profesor. yo no trabajo para Zika. Yo le pregunto porque en la casa de mi hermana como que no echaron plastificante ni nada. Y por todas las paredes, todas las cimentaciones, como es un terreno No, pero relativamente... eso no es por ahí. Ah, Eso ok. no es por ahí. Eso fue que no impermeabilizaron las vigas de cimentación. Lo que pasa es que a ustedes le vendieron la idea de que están chiquitos aquí en la universidad de que el concreto es impermeable, ¿verdad? Ese es el embuste más grande del universo. El concreto no es 100% impermeable. Con el tiempo presenta problemas de higroscopía, presenta problemas de capilaridad y por esas microcanales que se crean en el concreto, etcétera, hay problemas de ¿cómo se llama? De humedad. Entonces tú lo que tienes que colocar es primero impermeabilizar la cimentación, hablando de las zapatas, y también tienes que impermeabilizar con manto edil. El papel ese de aluminio que ustedes ven esto. ¿Lo ven? Este rollo a veces es autoadhesivo, a veces lo pegan con candela. Mira, así se llama manto edil. Ustedes cogen la viga de cimentación y hacen una U con este papel y ustedes impermeabilizan esa parte de arriba de la cimentación y eso no te va a tener problemas de ninguna índole. En las casas, normalmente en el primer piso, siempre se va a presentar humedades en el primer piso porque no impermeabilizaron esto. Normalmente tú impermeabilizas el sobrecimiento, que es un levante de muro
de 2 bloques, de 2 hiladas, en bloque 0.15 relleno de concreto. Tú colocas una vez termine la viga de cimentación. Eso se llama la impermeabilización. Vamos a decir, hay fotos aquí. Impermeabilización, viga, cimiento. No hay fotos. Uno hace la viga de cimentación y le puede... mira, ve, esto es una forma. Pero esto no es con manto, esto es con brea. O sea, esto es con una emulsión asfáltica. Tú colocas una emulsión asfáltica al borde, en la parte de arriba de la viga de cimentación y fíjate que queda totalmente impermeabilizada. Mira, aquí se ve mejor la foto. Esto es una emulsión asfáltica. Esto es un derivado del petróleo, es un asfalto. Tú impermeabilizas todo el cimiento antes de colocar el primer levante. Porque si no, en el primer piso, todo esto se te va a humedecer. Esto es lo que debieron hacer. Más que la zapata es la viga de cimentación. Bueno, continuamos acá. ¿Hay alguna otra pregunta o no? Bueno, entonces tú verificas el solado. Ya una vez nosotros tengamos aquí cuestiones de zapatas y eso, ustedes saben que nosotros no medimos longitudes en profundidad, sino que las diferencias de cotas te marcan distancias. Entonces tú lo que haces es medir niveles. Acuérdate que tú verificas todo esto, de pronto aquí se verifican utilizando los BMs, los bancos estos de marca o referencia. Espérense un momentico, ¿por qué no me coge la comilla? Ahí está. Referencias. Las referencias, ustedes saben que ya en el principio, cuando vimos la parte de replanteo, las miramos. Es decir, puntos de referencia. Vamos a ver referencia. Aquí están. Acuérdense que ustedes hicieron estos puntos de referencia o bancos de marca en la obra. Estos puntos están referenciados tanto en altimetría como en planimetría. Entonces ustedes lo que hacen es coger un nivel o una manguera con agua. Ustedes saben que pueden medir niveles así y verificar las profundidades, los niveles. Porque ustedes saben que las excavaciones ustedes no la miden en distancia porque la topografía, tienen una topografía que no es plana, sino ondulada. No pueden estar midiendo profundidades con cinta, sino con nivel. Por eso estoy agregando esta leyenda aquí. Utilizando los BMs y las diferencias de cotas te marcan distancias, es decir, profundidades en el caso de zapatas. Profundidades en el caso de las zapatas. Ojo con eso. Ustedes no pueden coger una cinta y medir profundidades porque las profundidades de desplante son con base en unas cotas. Muchas veces, y a esto me refiero, miren, ustedes pueden tener un terreno así. Un terreno inclinado. Fíjense. Y todas las zapatas van a tener una misma profundidad. A esto me refiero cuando estoy hablando de este escenario. Si ustedes mecánicamente dicen que todas las zapatas tienen que estar a una profundidad de 2.5, probablemente esta va a tener 2.5. Esta tiene 2.5 metros. Pero si ustedes la miden con cinta, esta no va a tener 2.5, esta va a tener 1.80. Si me doy a entender, fíjense, esto depende de la topografía. Entonces ustedes lo que van a hacer es colocar una referencia por aquí, no sé, un BM, lo que ustedes quieran, un BM por acá, digamos que este es su BM, y ustedes miden nivel con base en esto. Entonces, todas las excavaciones tienen que estar de este punto abajo a menos 3 metros. Verifican aquí 3 metros, verifican acá 3 metros. Pero desde la superficie del terreno está 250. Estas medidas son irrelevantes. Lo que depende es el nivel. Por eso aquí claramente estoy colocando las diferencias de cotas o niveles te marcan distancias. Aquí es un paréntesis y no un 9. Profundidades en el caso de la zapata. Porque si tú mides con cinta 250, de este punto aquí te da 250, pero de este punto si mide 250, esta zapata te va a quedar por acá. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad?
Sí, señor. Ok. Bueno, entonces por eso es que atentos con estas cuestiones. Son detallitos y pendejadas, pero fíjense que este es el arte de la construcción. En eso estamos. Entonces el solado, verifiquen, ya ustedes comienzan a manipular concreto, tienen que verificar que el concreto específicamente tenga la dosificación. El solado no se debe impermeabilizar, no es común. Entonces ustedes cuando hacen el solado, esperan que frague 24 horas y comienzan con el proceso de 4, armado y colocación del acero de refuerzo. Por supuesto, del acero de refuerzo de la zapata, en minúscula. Bueno, armado y colocación del acero de refuerzo. Verificar que se cumpla con la separación. Es decir, esta separación. ¿Y cómo hacemos que el acero levite? Es decir, ¿cómo colocamos este acero a 7.5 centímetros del solado? Aquí está en la fotografía, mírenlo. Si ven las panelitas estas de concreto, estas panelitas no son de concreto, son de mortero. Es decir, arena, cemento y agua. ¿Por qué no se utilizan de concreto? Porque el concreto es difícil de cortar, porque tiene piedra. Yo los hago de mortero y lo hago un mortero rico. Es decir, un mortero rico en cemento, 1.1, 1.2, 1.3. Yo hago un marco de madera de 1 por 1. Es decir, yo hago un marco de madera de 1 por 1. Marco de madera de forma cuadrada y lo dejo de un alto especialmente de recubrimiento. En el caso puntual de la zapata, si son 5 centímetros o 7.5, lo dejo de esa altura. Lo dejo que frague una semana, pero previamente, cuando está blandito, antes de que frague, que tenga solamente el fraguado inicial, lo corto, lo marco. Lo corto puede ser con con el mismo palustre o lo corto con alambre, de tal manera que me queden separados esos bloques. Eso le llama a uno panelas de mortero. Mortero en lo posible 1.2 o 1.3, es decir, mortero rico en cemento. Yo tengo fotografías aquí de eso. Yo utilicé esas panelas en el parque que siempre les muestro, Parque de Ovejas. Fotos, construcción de muros, excavación y fundida, cimentación. En algunas fotografías se alcanza a percibir las dichosas panelas esas antes de fundir el concreto. Aquí está una, pero no se ve. No se ve aquí, las colocan después. Sí, porque ellos levantan también el acero y las colocan después. No las estoy viendo. No, ya está fundido. Vamos a ver el muro. Nada. Me gasté un poco de plata haciendo las dichosas panelas esas. Bueno. Rellenos, socializaciones. No. Bueno, yo creo que aquí en la fotografía esta se alcanza a ver. Estas, entonces son elementos prefabricados que usted hace en obra. Los puede comprar también. Aunque usted no lo crea, también lo pueden comprar. Vende plástico. Separadores, aquí están, mírenlo. Estos son los separadores. Ya vienen prefabricados. Usted lo puede hacer en obra. Vienen de las diferentes formas esas. También lo hay para columnas y todos esos elementos de muros, etcétera. Estos son plásticos. Miren que una persona se para ahí y no se hunde. Estos son los separadores. Cumple con la norma si son 5 o son 7.5 centímetros. Los tiene. Normalmente yo los hago en obra, así como ustedes están viendo en la fotografía. Esta fotografía no es mía. Los colocan de concreto. Entonces ustedes hacen un marco de madera de unos 5 centímetros. Si la panela va a tener 5 o va a tener 7.5, funden el mortero, cemento, agua y arena. Antes que endurezca, lo cortan
para que dé la forma y esperan 7, 8 días, 15 días. Por eso es que uno tiene que hacerlo antes de, para que endurezca y luego las coloca. Aquí. Eso. Profe, ¿y estos separadores se colocan en posiciones arbitrarias? Sí, en posiciones arbitrarias que te cumpla de tal forma que la distancia entre una panela y otra no se vaya a flectar la mitad. O sea, si tú colocas, por ejemplo, vas a colocar esta panela aquí, en esta parte, aquí. Vamos a bajarlo un poquito. Aquí, así. Si tú vas a colocar esta panela acá, aquí tal cual como la estoy dibujando, vamos a copiar esta. Es que si la cojo así, si la cojo así, me copia todo. Eso. Ahí me está copiando todo. Tú la colocas de tal forma, no tienen que ser necesariamente equidistantes, sino de tal forma que, perdón, que la distancia entre una y otra, este acero aquí en la mitad no se alcanza a flectar, porque acuérdate que aquí vas a caminar. Y cuando tú pisas, tal cual como te muestro en la foto, cuando tú pisas, esto no se va a flectar. Mira, date cuenta que aquí el tipo está montado, un tipo de 80 kilos y no se está flectando el acero. Eso es lo que tienes que buscar. Entonces tú pruebas, tú colocas las panelas cada 60 centímetros, cada 50. Si ves que la varilla se flecta, pues coloca uno en la mitad. Eso es prueba y error. Eso no hay ninguna fórmula que te diga tienes que colocarla a 20, a 30, a 40. Eso es prueba y error. Fíjate tú que en esta zapata, por ejemplo, aquí hay unas 10 alrededor de toda la zapata. Tú te montas encima del acero y tú te das cuenta de que no se hunde. Tú dices, bueno, aquí falta una, aquí falta otra y listo. Eso es así, prueba y error. Eso no es ninguna fórmula matemática. Acuérdate que esto va a soportar el peso del acero y va a soportar el peso de la columna de acero, del acero de la columna de acero. Perdón, de la columna, del refuerzo de la columna. O sea, es bastante peso que van a soportar esto. Entonces tienes que verificar de esa forma. Por eso, armado y colocación de acero, verifica que se cumpla la separación, verifica los diámetros y longitudes de corte. Fíjate, longitudes de corte, por eso está el plano. El plano te dice aquí exactamente las longitudes de corte que tienes que hacer. Por ejemplo, la zapata Z1, las longitudes de corte son 5,55. Ahora, como también en la columna, tú te das cuenta que la zapata Z1, que está aquí, la columna es la columna 7. ¿Sí se dan cuenta? Fíjense, la columna Z1 que estamos hablando en esta cuestión soporta la columna C7. Tú buscas la columna C7 aquí, mírala, esta es la columna C7. Y la columna C7 tiene 10 varillas número 8. Fíjate, son varillas de pulgada. Es un semejante columna bastante gruesa. Y fíjate que aquí dice que son 20 varillas número 8. O sea que estas varillas de esta columna son 20 varillas número 8. La varilla número 8 es el mayor diámetro que comercialmente te venden en las ferreterías. La varilla número 8 tiene 1 pulgada de grueso. Esa varilla no te la dobla nadie a pulso. Tienes que buscar máquinas que te la doblen. Normalmente esa parte del acero sí la debes comprar figurada y es un consejo que te doy. Otra cosa, las longitudes de corte de la columna también tienen su dimensión. Es decir, este gancho tienes que medirlo. Aquí son 45 centímetros y no me voy a cansar de repetirlo. El doblez de la varilla de la columna es hacia adentro, tal cual como ustedes ven en la fotografía. El doblez es hacia adentro, no hacia afuera. Y lo está diciendo tanto el diseño y la fotografía. Miren que el doblez es hacia adentro y el doblez es 45. Te dicen que el primer corte es de 4.5 y el del otro lado es de 11 metros. O sea, están utilizando varillas de 12 metros. ¿Por qué los cortes diferentes? Para que los traslapos no te queden en la misma sección. Eso lo hemos visto. Siempre cortan el acero de forma asimétrica para que los cortes o los traslapos no te queden en la misma sección. El traslapo es un punto débil. La longitud de traslapo, tú no tienes que calcularla, ya eso viene predimensionado. Pero para que ustedes lo sepan, la longitud de corte de una varilla número 8 es de 1.4 metros. O sea, esta longitud de corte aquí entre este punto y este punto de acá es 1.4 metros. Eso técnicamente es un desperdicio. Ahora, ¿cuántas varillas cortas esa longitud? Te está diciendo que son 10. Mira, 10 varillas número 8, 4.5. Tú las armas. 10, perdón.
10 varillas número 8, 11 metros. Ahora, no es que vayan de un lado izquierdo todas y de un lado derecho, no, tú las intercalas. Es decir, dejas varillas cortas y dejas varillas largas, es decir, vas intercalándolas. Una larga, una corta, una larga, una corta. Porque es que, fíjate tú cómo está el diseño. El diseño te dice que del lado izquierdo tiene 10 y del lado derecho tiene 10, para un total de 20. Pero no es que del lado izquierdo de la columna, vayan 10 de 11 y del lado derecho de la columna vayan 10 de 4.5. Lo que uno normalmente hace es una larga, o sea, pones una de 11, la de al lado la pones de 4.5. 11, 4.5 y las vas intercalando. Eso te ayuda al mejoramiento estructural de la columna, al comportamiento técnico estructural de la estructura, en este caso de la columna. Porque si todas las dejas de un lado, no es conveniente, estructuralmente hablando. Entonces, esa es la manera de que tú alternas el acero. Eso tienes que verificarlo justamente aquí. Verificar diámetros y longitudes de corte, tanto zapatas y columnas. Ojo, zapatas y columnas, porque el acero es doble, tanto el acero de la zapata como el acero de la columna, porque eso se funde monolítico, así tal cual como está en la foto. Entonces tú verificas los ganchos, verificas esto, verificas la colocación, la separación, verificas que se cumpla la separación, verificas que se cumplen los diámetros, longitudes de corte, aplomo del acero y arriostramiento. El arriostramiento es como tienes una varilla de 11 metros de alto, esa varilla al son del viento va a moverse. Cuando el viento sopla, esa varilla se va a mover. Tú lo que haces es arriostrarla con precisamente con riostras. Pueden ser riostras de alambre. Es lo que yo hago. Las riostras de alambre, tú pones 4 riostras ortogonalmente, es decir, a 90 grados, y tienes 4 vientos, 4 contravientos que te van a evitar que el acero se mueva al vaivén del viento. Tú la tienes ahí. Verificas aplomo, es decir, la verticalidad del acero. Aquí son dos cosas, vertical, aplomo del acero, alineamiento, es decir, que el acero esté colocado justo donde debe ser, y arriostramiento. ¿Qué es el alineamiento? Es decir, si la columna es concéntrica y esta columna está en todo el centro de la zapata, puedes verificar eso. Tú trazas pitas, niveles, teodolito, lo que tengas a mano y verificas que el centro de la columna coincida con el centro de la zapata, tal cual como te lo dice el diseño. Mira, tal cual como te lo dice el diseño. Mira, esta es la zapata, esta columna tiene que quedar ahí. Mira aquí estas columnas, que esta columna, por ejemplo, la Z5, esta columna te quede en este centro. ¿Cómo verificas tú? Tal cual como están los ejes. Pones el BM acá, el puente. ¿Te acuerdas cuando hiciste el replanteo? Tú amarras una pita aquí, trazas la pita al otro puente que está del otro lado, trazas de acá arriba y colocas una plomada aquí. Donde baje la plomada coincide el centro geométrico de la zapata. Ese es el centro geométrico también de la columna. Eso es demasiado importante y relevante en el proceso de construcción. Cualquier centímetro aquí que te equivoques, ese centímetro se va a extrapolar a lo largo de toda la estructura y va a cambiar la separación entre las columnas, los espacios arquitectónicos no van a quedar igual y ese error siempre se va a magnificar y nunca va a disminuir. Si te equivocas en este proceso de colocación de la columna, esta columna quedó rodada 5 centímetros, de pronto a nivel estructural no se va a modificar mucho el momento. Por ejemplo, una viga que tenga 6 metros de largo y queda de 6.5, eso no va a verificar nada, eso lo absorbe el factor de seguridad y todas esas cosas. Pero a nivel arquitectónico sí, sobre todo que estamos jugando con espacios arquitectónicos de pronto muy estrechos. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de este mismo plano del que estamos hablando. Arquitectónico, aquí lo tengo. Profe, entonces eso del alineamiento viene mucho antes, pienso yo. Sí, pero estás verificando. No. El alineamiento que tú haces antes en el proceso de replanteo es donde tú marcas el hueco de la excavación. Por eso, ojo con eso.
Pero aquí tú estás verificando, por eso aquí tú verificas aplomo, verificas el aplomo, es decir, tú vas a verificar, es que a pesar de que las cosas tú mismo las estás haciendo, acuérdate que el hecho de que tú construyas no significa de que tú directamente hagas las cosas. O sea, si tú eres el contratista, tú no coges el teodolito y haces el replanteo. Si vas a hacer la excavación, tú no eres el que vas a mover y a manejar la retroexcavadora para hacer la excavación. Todo eso está subyugado a terceras personas que están empleadas por ti. Por eso una vez el proceso de excavación culmine, te metes en el hueco y yo te lo dije claramente, te pones la cinta, coges la cinta y tú verificas que el hueco ese tenga los 5 metros que estábamos hablando. Es más, yo puse ese ejemplo. Te metes en el hueco y tú mides los 5 metros, perdón. 5 metros y mides la profundidad. Ok. El oficial fundió el solado. Al día siguiente tú vas y verificas. Listo, ok. Viene el proceso de armado del acero. Coges el plano. Son 42 varillas de 3/4. ¿Por qué lo sé yo? Porque aquí te lo está diciendo el cuadro de Zapata. Mira, 42 varillas de 3/4. Van separadas cada 12. O sea que tú coges la cinta, te metes en el hueco y miras la separación que hay aquí acá. Coges la separación esta. Y tú mides la separación esa. Mides la separación esta. Y tú dices, bueno, esta distancia de aquí a acá, esta distancia de aquí a acá son 12 centímetros. Esta distancia de aquí a acá son 12 centímetros. ¿Son cuántas varillas? Son 42. ¿Las cuentas? Te metes en el hueco y cuentas las varillas. 42 varillas de un lado y 42 del otro. Listo, está ok. Verificas la columna. Por eso, fíjate que aquí estamos verificando aceros. Verificas el aplomo del acero. Coges una plomada. Eso sí te toca a ti. En ese hueco metido te toca a ti. Coges una plomada, colocas la plomada y verificas. Miras el alineamiento, te ayudas con un oficial, vamos a mirar, vamos a tirar pita, o buscas el teodolito, mira, tiras aquí a 90 grados para ver si coincide con la línea de BM o de la referencia que tenga y tiras plomada. Y estás ahí pendiente para ver si la plomada coincide. Todo eso tienes que verificarlo tú o tu subyugado, que en tu caso puede ser la ingeniera residente, el ingeniero residente o quien tengas ahí. Y verificas. El hecho de que yo te ponga aquí, verificas, puedes delegarlo, pero tienes que verificar. Acuérdate que tú una vez fundas esta zapata, ya no hay marcha atrás. Ahora, si hay marcha atrás, tienes que demolerla, si te quedó mal ubicada. Por eso es que tienes que verificar. ¿Correcto? Listo, profe. Bueno, cuando ya tú verificas hasta la saciedad y ya quedas satisfecho con tanta verificación y estás a gusto y conforme con todas esas verificaciones y ya tú das por hecho de que la zapata está bien ubicada, fundes. Una cosita antes de seguir. Una pregunta. Bueno, vamos a hacerlo en pregunta, pero lo que pasa es que no tengo signo de interrogación. ¿Cómo armas el acero? Armas el acero afuera y la llevas allá. Me refiero al acero de la zapata. Armas el acero de la zapata afuera y luego la llevas, o vas armando uno por uno adentro del hueco. Profe, debe ser en el hueco, obviamente. Bueno, listo. ¿Por qué? Esta zapata, por ejemplo, mira. Esta zapata, 8 varillas número 4 de 1.45, lo que te va a pesar son, vamos a hacerlo, más 8 por 1,45 por 0.994 por 2, va a pesar 23 kilos. O sea, esta zapata en particular de este diseño, de esta zapata, de este diseño, tú puedes armar todas las parrillas afuera, toditas. Esta te pesa 23 kilos, esta de pronto te va a pesar 25 kilos. Es decir, esto es irrelevante en ese punto. Pero ya tú cuando miras esta otra zapata, que tiene 42 varillas número 6 y que te pesa, como la calculamos nosotros, 1.700 y pico de kilos. Bueno, no pesa 1.700 porque la parrilla inicial no pesa 1.700, te pesa... Ok, pesa todo 1.000. Te pesa 1.048 kilos. Fíjate,
te pesa 1 tonelada. Y si tú la armas afuera, ¿cómo llevas esa parrilla de acero armada de ese hueco que está a 3 metros de profundidad? Ya es difícil. Entonces la respuesta a esta pregunta es depende del calibre del acero, depende de la profundidad y todo eso. Cuando son zapatas pequeñas, que el acero pesa menos de 50, 60 kilos, es mejor armarlos afuera y llevarlas armadas y colocarlas. Pero cuando ya estamos hablando de 100, 200 kilos en parrilla, es mejor armarla una por una adentro del hueco. ¿Estamos? Pero, o sea, ¿qué diferencia hay entre armarla afuera y adentro? No entiendo. Cuando tú armas la parrilla afuera y es pequeña, es más rápido. ¿Por qué? Porque estás trabajando en un mesón a la altura de tu cintura, no estás agachado. Cuando tú estás allá dentro del hueco, tú tienes que agacharte. Bueno, cuando me refiero a ti, me refiero a la persona que lo va a hacer, al herrero. Y aunque tú no lo creas, una persona agachada rinde menos que una persona de pie. A eso me refiero. Y es mucho más rápido trabajar en una mesa armando el acero que allá abajo metido en un hueco a 45 grados centígrados armando el acero. De pronto hay hasta presencia de agua freática, le va a interrumpir, etcétera. Entonces, todo eso te va a bajar el rendimiento de las cuadrillas de acero. A eso me refiero. ¿Entendido? Sí, profe. Ok. ¿Qué otra pregunta? Ya son las 4. Estas clases no me rinden. ¿O es que yo hablo mucho o es que...? Alguna pregunta muy buena, pero yo le iba a decir que... No se cohíban por preguntar, pregunten. A ver si tenía fotos sobre el arrastramiento, porque me quedó como esa duda de cómo Déjame, el arrastramiento son simplemente tú coges un canto de alambre. Un canto de alambre de, por ejemplo, tienes una varilla que sube 11 metros y está enterrada a 3 metros, o sea que ya sobresale 8 metros. Tú coges también un canto de alambre de 8 metros y simplemente amarras el alambre en la punta de la varilla a los 11 metros, a los 8 metros de alto y le pones la contraventea, es decir, las riostras acá abajo con un clavo, con un palo, lo que sea, de tal forma que estabilices el acero. Lo que pasa es que las columnas te van a quedar altas. ¿A qué me refiero? Las columnas estas van a tener 11 metros de alto. Mira, los cortes de varilla tienen 11 metros. Mira, la C7, esta varilla tiene 11 metros de corte. ¿Sí la ves? 11 metros. Pero ella entra 3 metros. O aquí en este caso 1.95. O sea que entra 2 metros. O sea que vas a tener sobresaliendo del nivel de suelo, vas a sobresalir 9 metros. Una varilla de 9 metros con la brisa se va a mover y te va a desbaratar toda esa columna de acero armada. Lo mejor que tú puedes hacer es arriostrarla. Es más, tú puedes colocar gatos, puedes colocar... La forma que yo lo hago, y eso lo fui específico, es colocar alambre. Tú coges un canto de alambre de 10, 15 metros, amarras la punta de la varilla arriba y tiras una diagonal hasta abajo y abajo la colocas con un clavo, le entierras, etcétera, de tal forma que te quede un contraviento. Ahora, ¿qué es un contraviento? Si tienes la duda, eso lo ves tú en las torres esas de energía, en las torres sobre todo de radio. Vamos a ver, en guayas, contraviento, en alambre, vamos a ver si sale en alambre. Aquí más o menos se nota esto. ¿Te acuerdas de las torres? Lo que pasa es que en guaya no se ven. Tal cual como yo quiero que se vean, no se ven. Vamos a ver. Torres de radio con contravientos, con riostras. No joda. Mira, a ver. ¿Sí ves la foto? Voy a guardarla. Guardar en imagen como... Voy a guardarla en escritorio, imágenes. Listo, o sea, es como si más o menos como si fuera una carpa de circo, más o menos. Exacto, mira, imagínate que en vez de tener esta celosía, esta cercha, tienes la varilla, tienes 10 varillas de 11 metros y tú coges, esto es alambre negro con el mismo que amarras el acero
le amarras, le haces un lazo aquí y la contraventea. Esto técnicamente se llama un contraviento o una riostra. Eso es lo que se llama riostra. ¿Para qué? Para que esta vaina no baile al son del viento. Ya. Y no te ruede no te ruede la canasta esta de acero que tú estás colocando, no te la ruede. ¿Sí me doy a entender ahora? Sí, profesor. Sí. Es la maravilla de internet. Espérate, acero, columnas antes de fundir. Mira, tú te imaginas esta columna, esta varilla que tiene, pon tú 11 metros de alto, esta vaina cuando sopla la brisa. Mira, ve, aquí se ve la proporción humana. Fíjate, estas varillas, estas columnas tienen 3, 4 metros. ¿Sí las ves? Y fíjate que si hay contraviento. ¿Sí las ves? ¿Sí ves las varillas estas? Aquí las tienen de varilla. Yo las pongo de alambre. Míralas. ¿Sí las ves? ¿Alcanzas a ver la fotografía? Claro, no te guardes esa foto. Claro, eso sí me... Guardar imagen como Zapata aislada. Vamos a guardarla y me busquémosla. Mírala. ¿Sí ves los contravientos? Tal cual como yo te dije, pero aquí la están utilizando con varillas. ¿Sí ves? Aquí misma. Yo te dije un clavo, aquí utilizan varilla. ¿Sí ves? Aquí están los contravientos. Yo no utilizo varilla, yo utilizo alambre. Fui específico y lo dije, yo utilizo alambre. Y me gusta más alambre porque el alambre es más barato. Yo no voy a coger una varilla esta a cortarla que vale 50,000 pesos para hacer un contraviento. Yo utilizo el alambre. Por eso yo siempre compro más alambre del que necesito. El alambre sirve para toda vaina. Ya les voy a mostrar los usos. Ya cuando vayamos a uso de columna, les voy a mostrar lo que le llaman uno en entorche, que es para riostrar la formaleta. Esto es los contravientos. Fíjate, esta vaina cuando sopla la brisa, estas columnas comienzan para un lado y para el otro y se desploman. Es decir, esto se rueda. A pesar de que esto está amarrado con alambre, esto se rueda. Bueno, no les quito más tiempo. Yo sé que ustedes tienen clase y eso. Entonces, el examen es el viernes, ¿verdad? Sí, profesor, es el viernes. Sí, profe. Okay. Sí, profe. Bueno, listo. Les deseo suerte. Nos vemos el viernes. El viernes yo les mando el examen tipo 8-5. 8-5 se los mando al correo. Acuérdense que pueden hacer el examen en grupos de 3. Ustedes escojan el grupo como les dé la gana. Lo que sí les voy a pedir y lo voy a encarecidamente, entréguenme puntual. Normalmente el plazo es hasta las 10 de la mañana. Mándenme eso antecitos de 10 en grupos de 3. Siempre mándenme un solo correo de respuesta. Es decir, Liliana se juntó con Lorenzo y con Jesús David para hacer el grupo. Liliana recopila la información tanto de Lorenzo como Jesús David, organiza y me manda un solo correo. Profesor, esta es mi respuesta. Somos Liliana Teresa González, Lorenzo Vergara Contreras y Jesús David Pérez Rivero. Listo. Es un solo correo. Una pregunta. El cálculo de cantidades también entra, lo que vimos hoy. No. Si tienen ganas, se los pongo. Si no, no. No. Para el otro, para un examen como dentro de 15 días hacemos ese de cantidades. Listo, profesor. Antes de irnos para vacaciones. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Chao. Bueno, chao. Chao, bro. Hasta luego, profe. Hasta luego.